versículos, el apóstol Pablo nos llama a que andemos como hijos de luz y que debemos ser imitadores de Dios, que debemos andar en amor y que nadie nos engañe. No debemos participar con con los del mundo o con aquellos aún los que están en la congregación que quizás no se han arrepentido. Y nos dice en el versículo 14 que debemos despertarnos. ¿Sí? En ese contexto quiero eh, tomar estos tres versículos. El versículo 15, cuando dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo nos hace un llamado y nos dice que eh, nosotros debemos mirar, debemos nosotros ver las cosas con diligencia. Hay un ejemplo que quiero poner rápidamente. Por ejemplo, cuando uno va en una carretera y hay una línea de tren donde pasan los trenes, hay tres palabras que mencionan, que tienen puesto siempre. Uno es alto, ¿sí? El otro es pare y el otro es oiga. Son tres palabras que se usan siempre, no sé si aquí yo no he visto bien, pero en mi país así. ¿Sí? Dice alto, ¿no? Pare, ¿no? O sea, y escucha y mira, dice. El apóstol Pablo cuando dice aquí en este versículo, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, uh, cuidado. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, mirad pues, dice, o miren con cuidado, con diligencia, podemos decir con rapidez, cómo debemos andar o cómo deben andar, dice. No como necios, sino como sabios. ¿Por qué tenemos que andar con cuidado? ¿O por qué tenemos que tener tanto cuidado como creyentes? Porque la palabra dice que nosotros somos cartas abiertas. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2, habla de eso. Dice el apóstol Pablo también en este versículo, dice, vuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, no conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Por qué tenemos que andar con cuidado? Porque dice el versículo aquí que somos cartas. Y porque las personas que no conocen a Dios, ellos nos ven cómo andamos, cómo nos comportamos. Y lamentablemente, y digo esto, no debería usar esta palabra, pero digo esto porque las personas que no conocen a Dios, lo primero que ven es nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro caminar, nuestra manera de hablar. Es lo primero que ellos ven. ¿Sí? Pero muchas veces tienen razón porque nosotros no nos comportamos como debe ser como hijos de luz. ¿Sí? Tienen razón porque muchas veces nosotros no actuamos como hijos de Dios, como creyentes. Y por eso en Romanos también dice que por causa de muchos de nosotros a veces las personas blasfeman. ¿Sí? Entonces,
el apóstol Pablo nos hace este llamado para que nosotros miremos cómo andemos y con diligencia, dice, o sea, rápida, no debemos darnos cuenta, ¿sí? Como sabios y no como necios. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, él habla de esto porque él ha venido hablando que nosotros debemos ser imitadores, como dije, debemos ser amorosos, ¿sí? Debemos nosotros estar siempre apartados de aquellos que hacen maldad, ¿sí? En el versículo 16, quiero aprovechar este versículo para poder tomar como primer punto basado en este versículo. En el contexto que hemos venido aprendiendo de lo del apóstol Pablo, que dice que debemos andar con diligencia. Y en este versículo de 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Como creyentes nosotros ya sabemos qué es lo que debemos hacer, cómo debemos caminar, cómo debemos actuar con las personas, cómo debemos mostrar el amor de Dios. Y cuando leía un poco este versículo, cuando dice aprovechando bien el tiempo, muchas veces nosotros no aprovechamos el tiempo. A veces en el sentido nuestro o en nuestra humanidad, a veces nosotros decimos, aprovechemos el tiempo, pero para hacer otras cosas que no es lo que la palabra dice o no es lo que Dios quiere muchas veces, ¿sí? A veces aprovechamos el tiempo en otras cosas que no nos benefician espiritualmente. Ahora, con esto no estoy diciendo que no es bueno aprovechar el tiempo. Por ejemplo, cuando uno le toca un descanso, pues aprovechar el tiempo, descansar bien. O sea, no estoy diciendo que es malo, no. Pero en el contexto que estamos viendo, es que debemos aprovechar el tiempo para que nosotros podamos mostrar a las personas, a aquellos que no conocen, especialmente a nuestras familias, ¿sí? Porque todos, creo que aquí todos tenemos familiares que no son cristianos, que no son creyentes, que no conocen de Dios. Y debemos mostrar siempre, aprovechar ese tiempo, hablar de Dios, demostrar ese amor con ellos. Aunque muchas veces nuestras propias familias nos rechazan, aunque muchas veces los propios amigos lo rechazan a uno, las personas, porque muchas veces lo que decimos o lo que hacemos de lo que Dios dice o quiere choca con el pensamiento de ellos, choca con la ideología de ellos, choca con, lo, con la mundanalidad que ellos tienen. Y es difícil. Sin embargo, nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo. Como primer punto yo quería hablar sobre cómo aprovechar el tiempo según la Biblia. La palabra dice que en Juan 5:39, Juan 5:39 dice, es un versículo conocido, yo creo que todos lo tienen de memoria. Y dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
una manera de aprovechar el tiempo es que debemos seguir escudriñando las escrituras, los que hemos venido haciendo y los que no están haciendo deberían empezar. ¿Por qué debemos escudriñar las escrituras? Bueno, el versículo dice porque cuando nosotros leemos la escritura es cuando nosotros empezamos a conocer a Cristo, a conocer a Dios. Llegamos nosotros a entender cuál es la voluntad de Dios, cómo debemos andar como hijos de luz. Cuando nosotros estudiamos la escritura, podemos nosotros saber qué clase de, cómo o qué decisiones correctas poder tomar en la vida. Debemos escudriñar la escritura porque el versículo dice es el que nos da la vida. ¿Sí? Porque nosotros, si no escudriñamos, es difícil llegamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Todos sabemos que Dios dice que su voluntad es perfecta, es buena, agradable y perfecta, dice. Pero ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a disfrutar nosotros que la voluntad de Dios es agradable? ¿Cómo vamos a saber que la voluntad de Dios es perfecta si no escudriñamos la escritura? O sea, nosotros vamos a experimentar lo agradable de Dios cuando nosotros escudriñamos la escritura. ¿Sí? Nosotros llegamos a experimentar, a vivir cada día en nuestra vida los cambios que Dios hace en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a caminar, a escudriñar las escrituras, nos damos cuenta que hay muchas áreas en nuestra vida que debemos dejar y hay muchas áreas donde debemos implementar. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros cada día podamos nosotros experimentar o crecer, como Él dijo en Romanos 8:29, ¿ya? Que debemos llegar a la semejanza de Cristo. Pero para eso tenemos que escudriñar la escritura. Para eso tenemos que nosotros aprovechar ese tiempo. ¿Sí? Es importante que nosotros tomemos ese tiempo, aprovechemos esos tiempos. Otra manera de aprovechar el tiempo es la oración. Nosotros muchas veces no oramos. A veces nosotros llegamos a orar cuando estamos sumidos en el problema, en las dificultades. ¿Por qué esperar esos momentos para orar? ¿O por qué esperar a que me digan, ore o haga esto? Jesús mismo dijo en Mateo 26:41. Jesús estaba a punto de ser entregado, a punto de ser crucificado, maltratado. Estaba a punto de llegar a un momento donde Él iba a dar su vida por usted y por mí. Y no era un momento fácil, no era un momento, un tiempo de paseo, no, era un momento difícil. Y Él se acercó y les dice a sus discípulos, en Mateo 26:41,
dice el versículo, voy a leer solo el 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En el contexto de este versículo es cuando Jesús anuncia, o sea, o les dice a los discípulos, ¿no? Que hoy o en este momento tengo que ir a orar. ¿Sí? Y llevó a unos discípulos, pero los otros discípulos no aguantaron. Ellos se durmieron. Y en este versículo dice, velen y oran. Dice, para que no entréis en tentación. ¿Por qué debemos aprovechar el tiempo para orar? Porque a través de la oración, número uno, tenemos esa comunicación con el Padre. A través de la oración seremos fortalecidos por el Señor. A través de la oración nosotros podamos llegar a discernir. Dijo un pastor un día, o alguien que dijo, una persona le preguntó, ¿por qué oras tanto? ¿Qué ganas con estar orando? Le dice esa persona. Y le dice el pastor, dice, pues no gano nada, pero sí pierdo mucho, dice. Sí. Entonces, dice, ¿cómo sí? Sí, no gano nada, pero pierdo mucho. Entonces daba la explicación, decía, si no ganaba, pero sí perdía. ¿Qué es lo que perdía? Bueno, dice, yo pierdo el orgullo, pierdo la envidia, pierdo las tristezas, pierdo los demás, el dolor, porque a través de la oración, el Padre dijo en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, cuando nosotros oramos, Dios nos abre la mente, nos da esa sabiduría que el mundo no lo tiene para poder vivir sobre esta faz de la tierra. Por lo tanto, en este versículo Jesús mismo dice, oren y velen. Recordemos que en nuestro versículo base dice, debemos aprovechar el tiempo porque vienen días malos. En la versión Nueva Traducción Viviente creo que dice, estamos viviendo en días malos. Algo así leí en la versión, no lo tengo ahorita a mano, pero algo así dice. Ahora, cuando nosotros leemos estos versículos, esta palabra, nosotros debemos aprovechar el tiempo en la oración, en escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque a través de escudriñar la palabra, a través de la oración, nosotros nos fortalecemos cuando llegan, por ejemplo, los problemas, las dificultades, cuando llegan las aflicciones, cuando llegan las enfermedades, cuando llegan diferentes situaciones en nuestra vida, ya sabemos cómo actuar, ya sabemos cómo andar, ¿sí? Ya sabemos cuál es el arma que vamos a usar en esos precisos momentos. Por ejemplo, cuando hay temor, ¿cuál es el versículo que nosotros debemos usar?
Hay muchos versículos de la Biblia. Uno de esos, por ejemplo, Salmo 91, que eso todo, la mayoría lo saben. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí. Cuando estamos afanados, ¿qué dice la palabra de eso? Sí. Dice que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Por eso es importante aprovechar el tiempo para escudriñar la Escritura. ¿Sí? ¿Por qué debemos nosotros escudriñar la Escritura? Para que cuando llegan esos días malos, esos momentos donde nosotros estamos desanimados o llegamos a tener miedo como hicieron los apóstoles, ¿qué hicieron ellos cuando vieron que capturaron al Señor? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? En el versículo 56 ahí de Mateo dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué se corrieron? Bueno, uno para que se cumpliera la escritura, pero otro por el miedo. Ellos no oraron. Ellos en lugar de orar, ¿qué hicieron? Se durmieron. ¿Sí? O sea, la oración nos capacita, nos fortalece, nos da ese valor, ¿no? ¿Sí? Es como un entrenamiento. ¿Sí? Cuando nosotros no estamos entrenados y viene el enemigo, ¿qué es lo que hacemos? Nos corremos. ¿Sí? Por eso es que es importante aprovechar el tiempo para escudriñar la Escritura, orar, para que el Señor siempre, para que nosotros estemos siempre fortalecidos en el Señor. Y llegan cualquier situación, cualquier problema en nuestra vida, podamos enfrentarlo. Pero porque nosotros hemos aprovechado ese tiempo. Cuando nosotros no aprovechamos el tiempo, pues llegan los momentos difíciles y nos desvanecemos. Por eso que es importante lo que el apóstol Pablo nos habla en este versículo, que debemos nosotros aprovechar el tiempo como hijos de luz. Otra manera de aprovechar el tiempo es planear nuestro tiempo a veces. O dice como segundo punto podemos decir, ¿para qué aprovechar el tiempo? O otra manera como aprovechar el tiempo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 9, también es un versículo conocido. Es un versículo que lo sabemos hasta de memoria. Yo creo que hasta a los niños se les ha quedado eso, hasta a veces hasta los que no son creyentes saben ese versículo. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 al 9 o al 8 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza a numerar todo lo que dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar
y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. El versículo 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Muchas veces nosotros no aprovechamos el tiempo. Muchas veces nosotros usamos más el tiempo para nosotros, para nuestras cosas, pero para Dios muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no sacamos tiempo para conocer, para saber qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, cómo debemos nosotros adorar, cómo debemos nosotros servir, cómo debemos nosotros amar a los demás, qué debo hacer, qué no debo hacer. Muchas veces nosotros usamos más nuestro tiempo en otras cosas, si bien nos benefician en lo material, pero en lo espiritual no nos benefician, porque lo material se queda, se termina, pero lo espiritual no. Por eso en el versículo 9 me llama la atención porque, no sé si lo pueden poner ahí, en la Nueva Traducción Viviente, dice diferente. Dice, ¿qué gana la gente de tanto trabajo? ¿Qué gana la gente de tanto trabajo? A veces nosotros nos dedicamos más en trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y no sacamos tiempo para adorar a Dios. Dice, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? ¿Qué es lo que gana o qué es lo que ganamos? ¿Ganamos dinero? Pues digamos que sí. Pero ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo la vida, estamos perdiendo la salud, ¿sí? Estamos perdiendo muchas veces la convivencia. Bueno, los que tienen esposos y esposas pierden esa convivencia con la esposa, con los hijos, ¿sí? Por tanto trabajo, ¿sí? Trabajan día, trabajan de noche, ¿sí? Salen, no tienen tiempo, llegan cansados, ¿sí? Llegan, no, ya estoy cansado, duermo. Se levanta el otro día, ¿sí? Sale los hijos durmiendo, cuando llegan los hijos durmiendo. Los hijos pues crecen sin papá o sin mamá. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no aprovechamos ese tiempo. ¿Sí? Y por eso es que el apóstol Pablo nos motiva o nos exhorta a que nosotros debemos aprovechar el tiempo. El punto principal que podamos ver en estos versículos de Efesios, también podemos ver lo que el apóstol Pablo dice. Debemos ser imitadores, dice. ¿Sí? Imitar a Jesús sabemos que no es fácil, porque imitar a Jesús muchas veces representa humillación, rechazo, muchas veces representa a que las personas
no les gusta lo que hacemos. ¿Sí? Pero si le agrada al Señor, yo creo que es lo más importante. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos aprender hoy que debemos aprovechar este tiempo, porque el versículo dice que estamos viviendo en un tiempo difícil, un tiempo malo. Yo no sé qué es lo que usted ha visto o qué es lo que está viendo en este tiempo. Yo no sé por qué, yo no sé qué es lo que usted oye, qué es lo que está mirando, qué es lo que dicen las noticias, qué dice la gente a nivel mundial, a nivel país, a nivel familiar, a nivel personal. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿O qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, hay tanta guerra. ¿Cuánta gente se está muriendo sin Cristo? ¿Cuánta gente se está yendo al infierno? Y que nosotros quizás tuvimos la oportunidad de hablarles y no lo hicimos. Quizás ese momento Dios lo puso en nuestro camino y no tuvimos la valentía de decirle, hablarle de Dios. No aprovechamos ese tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel personas o familiares? Que la gente anda en su mundo, ¿sí? Anda en su vida, hace lo que quiere hacer. Nosotros que estamos conociendo a Cristo, debemos nosotros haciendo o debemos hacer lo que el Señor pide de nosotros cada día. Conocer más a Él, hablar más de Dios. Debemos nosotros tener esa sensibilidad. ¿Sí? La semana pasada hablaba un poco la insensibilidad, ¿no? Que la gente no siente, no. ¿Qué le importa que le hablen de Dios? Nosotros como hijos de luz, como creyentes, debemos tener esa sensibilidad siempre o cada día a medida que vamos conociendo de Dios, a medida que nosotros vamos entendiendo lo que estoy diciendo ahorita a través de esta palabra. Quizás no todo se nos queda, pero si hay algo que usted entendió, si hay algo que yo he entendido o entiendo, ya somos responsables de eso. Quizás no todo lo que hablé hoy, pero si hay algo que usted ya entendió, ya somos responsables de eso. ¿Sí? Porque Dios siempre nos llama, siempre nos habla a través de su palabra. En este tiempo estamos viviendo un tiempo difícil, malo. ¿Sí? Malo quizás para los que no conocen a Dios. ¿Sí? Ahora, para nosotros podemos decir que no es malo, porque si hace más de 2000 años el apóstol Pablo dijo que deberían andar como sabios, porque los días eran malos. Si ellos hace 2000 años estaban, imagínense, lejos, ahora nosotros que ya han pasado más de 2000 años, podemos decir que estamos más cerca, ¿no?, de la venida de Cristo. Y por lo tanto, debemos nosotros tener más cuidado. Si ellos tenían cuidado en ese tiempo, si el apóstol Pablo les decía, tengan cuidado cómo anden, cómo viven, cómo se comportan.
Nosotros en este tiempo, con mayor razón, esta palabra nos debe causar en nosotros esa sensibilidad de poder andar como Él quiere en el Señor. Y algo que estamos viendo en este tiempo, si usted no se ha dado cuenta, pero en este tiempo hay mucha violencia. ¿Alguien se ha dado cuenta de la violencia que está en este tiempo? ¿Usted se ha dado cuenta de que este mundo está corrompido? Este mundo, o sea, el mundo no humano, está corrompido, está mal. ¿Sí? La gente, por lo menos, puedo decir esto, en mi tiempo, cuando yo crecí, cuando uno hablaba a las personas de Dios, por lo menos las personas a veces se enojaban. ¿Sí? La gente a veces se enojaba y a veces decían preguntas. A veces lo cuestionaban a uno. Bueno, a mis papás, ¿no? Lo cuestionaban. ¿Sí? Ahora en este tiempo, la gente está tan mal que cuando uno habla de Dios, ellos dicen, bueno, es para ti. Yo estoy bien. ¿Sí? Es tu vida o es mi vida. Y simplemente dan la vuelta o les da risa o se burlan y se van. Están tan, como dice la palabra, está tan cauterizada la mente de ellos, ¿sí? Que no entienden, no ven, ¿sí? Y parece que estamos ya en este tiempo, ¿sí? En el libro de Génesis, cuando, cuando Dios mandó a Noé a hacer el arca, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Según en Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13, estaba pasando algo similar a lo que estamos viendo en este tiempo. En el versículo 11 dice, en Génesis, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Sí? ¿Por qué Dios destruyó esa generación? Porque estaba corrompido, porque había mucha violencia, dice el versículo. En el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, no estamos muy lejos de ese tiempo. En este tiempo que estamos, son tiempos malos, son tiempos difíciles, donde nosotros tenemos que ser sabios, como dice el versículo 16 o 17. De Efesios, dice, por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo primero nos dice que debemos tener cuidado. Segundo, que debemos aprovechar el tiempo porque estamos viviendo en un tiempo malo. Y tercero, debemos vivir, debemos andar como sabios. Si el Señor ha hablado hoy a su vida, si algo tiene que ser para Él, si algo tiene que cambiar en su vida, pues
Dios siempre nos habla y el que convence es el Espíritu de Dios. Y los que tienen que producir fruto de arrepentimiento somos nosotros. Los que tenemos que tomar decisiones de hacer o de no hacer las cosas que a Dios no le agrada. Gracias por su atención. Los invito a que se pongan de pie, vamos a orar. Amantísimo Dios que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Señor, gracias porque, Señor, tú eres bueno porque tú nos hablas a cada día, a cada momento, a través de tu palabra, a través de la naturaleza, a través de las cosas que tú pones en nuestro camino a cada día, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque a pesar que nosotros somos infieles, a pesar que somos pecadores, a pesar que cada día, Señor, nosotros no obedecemos tu palabra, aún así tú permaneces fiel. Y te damos gracias por eso, Señor, porque reconocemos que te necesitamos. Señor, reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Y más en este tiempo que vivimos, Padre, te rogamos para que tú nos fortaleces, que tú pongas ese querer como el hacer en nuestros corazones para, Señor, aprovechar ese tiempo de poder conocerte, cuál es tu voluntad, de poder, Señor, mostrar ese amor que tú has puesto en nosotros, de poder, Señor, proclamar que tú eres el único camino, que tú eres la única verdad y que tú eres la única vida. Padre, te rogamos en esta noche que tu palabra haya sido, Señor, de bendición para cada corazón y que, Señor, en tus manos ponemos a aquellos que no te conocen, aquellos que estuvieron allí, Señor, recibiendo tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea el que los convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, y que tú suples cada necesidad que hay en sus vidas, en sus corazones, conforme a tu gracia y a tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos la honra, te damos la gloria. Amén. Amén.